Perfecto. Eh, ¿Ustedes saben qué es un patrón? ¿Han escuchado hablar la palabra de patrón? En informática, ¿no? En programación, puntualmente. ¿Un patrón de diseño? Un patrón de diseño puede ser, ¿sí? ¿Qué es para vos un patrón de diseño? ¿Qué propone un patrón? Un sinónimo de patrón, ¿qué podría ser? ¿Algo que se repite, profe? ¿Cómo? ¿Algo que se repite? No, pero sí lo puedes usar para algo que se repite, ¿sí? Como un modelo. Sí, es un modelo, exactamente. Y lo usamos justamente como un molde, ¿no? Entonces, en programación, ¿sí? Eh, en programación sucede que hay muchos problemas que se repiten, ¿sí? Entonces, dicen, bueno, a ver, para que cada uno no le dé soluciones diferentes, ¿sí? O traten de inventar la pólvora, dijeron, bueno, hagamos un molde, ¿sí? Eh, que represente la solución a ese problema, ¿no? Y hay diferentes tipos de patrones, ¿no? ¿Vieron cuando trabajamos con la clase conexión? Que dijimos, bueno, vamos a usar un patrón llamado Singleton que va a permitir que solamente una clase conexión exista en mi aplicación, ¿no? Entonces, este patrón propone que dada una clase, tenga, por ejemplo, un constructor, un único constructor, y privado, de manera tal que no se puedan instanciar objetos de esa clase, y un método estático, ¿sí? Que sí, desde adentro, me devuelva objetos de esa clase. ¿Sí? Ese es el patrón simple. Ahora, hay otros patrones, es un patrón de diseño, ¿sí? Que propone cómo diseñar una clase. Y hay otros patrones, como el observer, ¿sí? Que también proponen cómo organizar mis clases para que haya una clase que se encargue de observar comportamientos y cambios en otro grupo de clases, ¿no? Sí, en general. Hay otros patrones que son de arquitectura, ¿sí? Que proponen cómo dividir las clases dentro de un proyecto de acuerdo a la responsabilidad que tiene, ¿no? Y uno de los patrones más conocidos, y que ustedes van a ver una implementación de esto a medida que vayan avanzando en la carrera, ¿sí? Es el patrón MVC. ¿Qué significa esa sigla? El patrón MVC. Era modelo vista controlador. El Modelo movie vista. controller que le dice. Exactamente. Entonces, técnicamente, lo que permite ese patrón es agrupar las clases de acuerdo a su responsabilidad, ¿no? Es decir, todas las clases que tienen por responsabilidad interactuar con el usuario a través de una interfaz gráfica, las vamos a llamar vistas, ¿sí? Todas las clases que representan nuestro modelo de datos y las operaciones que puedo hacer con los datos, ¿sí? La vamos a llamar modelo, ¿sí? Y las clases que se van a encargar de interactuar entre la vista y el modelo, es decir, van a ir a la vista y van a estar atentas a lo que necesita el usuario, y si el usuario necesita algo del modelo, esas clases van al modelo, traen los datos y los refrescan en las vistas, ¿sí? Bueno, esas clases las llamamos controladores, ¿no? Bien. Entonces sí, el patrón en DC propone separar las clases de acuerdo. Son controladoras en otro grupo y las que representan el modelo en otro grupo. ¿Y cómo las agrupo en un proyecto Java? ¿Cómo hacen para agruparlas? ¿De qué se valen? ¿Cómo De hicieron los para ¿van a estar paquetes. todas las clases? ¿Cómo? De los paquetes. Vamos separando en paquetes. ¿Sí? Se van a valer específicamente de paquetes para organizar esas clases dentro del proyecto. ¿Vamos hasta ahí? Pero ahora tenemos un pequeño problema, porque, a ver,
nosotros no estamos implementando un MVC puro, ¿sí? Porque, miren, nosotros, ¿sí? Vamos a tener las vistas, todo perfecto hasta ahí. Pero desde las mismas vistas, vamos cuando ustedes programen los eventos en la vista, ahí mismo le van a dar solución. Por ejemplo, si estamos en una determinada vista, y esa vista necesita guardar algo en la base de datos, ¿sí? En lugar de la vista, llamar a un controlador, y el controlador que se comunique con el modelo para enviar esos datos a la base de datos, lo vamos a hacer todo en la misma vista, a la atención de esa petición, ¿no? Es como que en nuestro modelo vamos a tener en la misma vista, van a ser vistas y controladores, en un mismo, ¿sí? En una misma clase. Estamos para no crear, digamos, un nivel más dentro de nuestra aplicación. ¿Van siguiendo la idea? No, profe, yo creí que lo que sería controlador eran las clases data. Bien, ahora, técnicamente, si nosotros estamos diciendo que el modelo representa a nuestra base de datos y todas las operaciones que podemos hacer con él, ¿sí? Entonces, técnicamente, las clases del modelo van a ser van a ser las entidades, las clases del modelo van a estar representadas por las entidades, ¿sí? Que nosotros le llamábamos modelo, ¿tá? Pero bueno, técnicamente serían las entidades. ¿Qué son las entidades? Son ni más ni menos que clases que representan a la estructura de nuestra base de datos y las relaciones que existen entre ellas, ¿sí? ¿Qué clases tienen como entidades ustedes en su proyecto? Alumno, materia. Alumno, exactamente. Materia, ¿y qué otra? Inscripción. Inscripción o cursada, depende del nombre que le pusieron, ¿no? Inscripción. Bien. Y ustedes representan, con esas clases, las tablas que tienen en la base de datos, ¿sí? Y las relaciones que existen entre esas tablas, acá a nivel clases, las representan con asociaciones, ¿no? Por ejemplo, en la clase inscripción, ustedes tienen un atributo de tipo alumno y un atributo de tipo materia, ¿no? Entonces ahí están representadas la relación que existe de inscripción con alumno y con materia. Ahora, las clases que interactúan con la base de datos no son esas, ¿sí? ¿Cuáles son las clases que interactúan con la base de datos? ¿Qué nombre les pusieron ustedes? Alumno data, materia data. Exactamente. Las clases que interactúan directamente con las bases de datos son alumno data, materia data e inscripción data, ¿sí? E inscripción data. A esas clases, técnicamente, las conocemos como clases de acceso a datos, ¿sí? Estas clases son las que representan el acceso a datos. Por lo tanto, técnicamente, hablando, las clases entidades y las clases de acceso a datos representan nuestro modelo, ¿ok? Son las que representan nuestro modelo. En las vistas, nosotros representamos un modelo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienen una vista para el formulario de alumnos, ¿sí? Ustedes gráficamente representan a través de un formulario lo que sería un alumno, ¿no? ¿Sí? Entonces, o cuando en una vista, dado un alumno, listan las materias en las que está inscrito, están representando justamente otro modelo, ¿no? El de la relación que existe entre alumnos, materia e inscripción, en este caso. ¿Sí? Entonces, técnicamente hablando, ¿sí? Técnicamente hablando, las clases alumno, materia, inscripción, las podemos llamar entidades. Y las clases, como que nosotros le pusimos el sufijo data, las podemos llamar, ¿sí? Clases de acceso a datos, ¿sí? Nosotros por una cuestión de practicidad le pusimos controladora, pero después dijimos, mira,
se pueden llegar a confundir cuando trabajen con el patrón MVC, que en realidad estas no son controladores, ¿sí? Porque la única función que tienen es de acceder a los datos y devolver algo, ¿sí? Pero no están pendientes de la vista. No hay en las clases data nada que tenga, que esté escuchando lo que venga en la vista, ¿no? Tienen métodos que van a responder a algo, que puede ser de una vista o puede ser desde el main, por ejemplo, si muestra las pruebas, ¿sí? ¿Van entendiendo la idea? Ujú, sí, pues. Sí, Bien. profe. Bien. Sí, profe. Entonces, una clase controladora es aquella que está atenta a los eventos que vienen de la vista, ¿sí? Y si es necesario, hacen algún cálculo, ¿sí? O acceden a los datos. ¿A través de quién? De las clases del modelo. ¿Mm? Esa sería la secuencia. Bien. Por lo tanto, tu proyecto Java podrías tener, o deberías tener, 3 paquetes, ¿sí? En donde conceptualmente, en un paquete, agrupes las vistas, que todavía ustedes seguramente no empezaron a desarrollar. Un paquete en donde estén nuestras clases entidades, ¿sí? Puede que ustedes le hayan puesto modelo, bueno, déjenlo, no hay problema, ¿sí? Pero ahora ustedes saben qué es el modelo. Y un paquete, ¿sí? En donde separaron las clases de acceso a datos. Puede suceder que ustedes le hayan puesto controladoras con sugerencia nuestra, ¿sí? Las dejan, no hay problema si le pusieron controladoras. Ustedes saben que conceptualmente esas clases son las que acceden a los datos, ¿sí? Y más porque ustedes las estuvieron desarrollando. ¿Van entendiendo la idea? Bien. Ahora, ¿qué métodos deberían tener estas clases de acceso a datos? Bueno, como mínimo, deberían tener los métodos que permitan hacer un CRUD sobre las tablas que representan, ¿sí? Esto lo habíamos charlado, ¿no? O sea que como mínimo, las funcionalidades que tendrían que tener es la de permitir. Estoy hablando de la clase alumno data, la funcionalidad que nos permite guardar un alumno, que nos permita leer un alumno, no sé, por el ID o por el DNI, que nos permita obtener todos los alumnos que están activos, ¿sí? Por si los llego a necesitar, ¿estamos? Una vista que me permita modificar un alumno, es decir, modificarle su nombre, su apellido, por ejemplo, su fecha de nacimiento, la posibilidad de poder eliminar un alumno, ya sea de manera física o lógica, como decidimos en este caso. Habíamos decidido que los alumnos, si los eliminamos, no los borramos físicamente, sino que les cambiábamos el estado, ¿sí? A falso, y eso significaba que ese alumno estaba dado de baja en nuestra institución, ¿no? O sea que las 3 clases data deberían permitir como mínimo eso, ¿sí? Ahora, si ustedes vieron el video de las vistas sugeridas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá. En la vista, dice, tenemos que poder inscribir un alumno, ¿sí? Entonces, la vista sugerida propone lo siguiente, que eligiendo un alumno, ¿sí? Me muestre, por ejemplo, si estoy parado en inscriptas, o sea, la vista, esta es una vista sugerida, ustedes pueden usar esta misma vista o hacer la que ustedes quieran, ¿no? Pero tiene que estar la posibilidad de que yo eligiendo un alumno, ¿sí? O poniendo el dato de un alumno, me diga en qué materias está inscrito. En qué materias en este caso no está inscrito. Para que yo pueda elegir de esa lista y decir, te inscribo en esa materia. ¿Sí? Y que si, dado un alumno, yo pueda ver también en qué materias está inscrito. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder darlo de baja. ¿Ok? Entonces significa que en nuestras clases datas debe haber una funcionalidad que me permita justamente esto. Que dado un alumno, ¿sí? O por lo menos el ID de un alumno, me diga en qué materias está inscrito ese alumno, o en qué materias no está inscrito. ¿Sí? Esta lista no está funcionando, la estoy mostrando ahora sin funcionar, ya la voy a hacer funcionar. ¿Está? Entonces, acá tengo un UML, ¿sí? Para mostrarles a ustedes más o menos qué funcionalidades deberían tener sus clases data, ¿no? O sea, que están justamente desarrollando esto. En el caso de alumno,
¿sí? Debería tener como funcionalidad la posibilidad de guardar un alumno, ¿sí? ¿Hace eso ustedes? ¿Hicieron eso? Y calculo que sí, porque a la clase alumno data les pasé yo el código, ¿sí? Como ejemplo, si bien lo trabajaron en clase con todos los profes, ¿sí? Les pasamos nosotros un ejemplo de alumno data, ¿sí? Entonces, deberían tener, para poder guardar un alumno, para buscar un alumno por ID, ¿sí? Te he dado un ID, me devuelve un alumno, y también por DNI, porque una de las vistas, ¿sí? Sugeridas, una de las vistas sugeridas, ¿sí? Para alumnos, es que, fíjense que en la vista del alumno yo no muestro el ID, ¿sí? Del alumno, muestro el documento. Entonces, si yo quisiera buscar algún alumno en particular, como el documento es también único en la tabla alumno, ¿sí? Yo podría querer, poniendo el documento, una funcionalidad, poniendo el documento y haciendo clic en buscar, llame de la clase alumno data algún método que recibiendo el DNI me devuelva el alumno que tiene ese DNI, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que está sugerido esto, ¿no? Que en alumno data tengan un buscar por DNI también. ¿Sí? Un listar alumnos, teniendo la precaución que los alumnos que listo sean los que están activos, ¿sí? Si yo necesitara, no me pide la aplicación la posibilidad de volver a activar alumnos que di de baja, no me dice nada de eso el enunciado, ¿sí? Entonces, hagamos lo que nos piden, nada más, ¿sí? Porque puede suceder que esa otra parte la tiene que hacer otro equipo, con él, supongamos, ¿no? Entonces, solamente hagamos lo que nos piden para que no nos lleve tanto tiempo, ¿sí? Ya que esta semana se van a activar los trabajos prácticos finales, ¿sí? Que también van a tener que hacer todo. La base de datos, las clases de entidades, las clases de acceso a datos y las vistas, ¿sí? Para poder aprobar la materia. Bien, un modificar alumno, ¿sí? Que recibe un alumno y guarda los cambios que se hayan hecho en ese alumno en la base de datos, y un eliminar alumno. Recuerden que, vuelvo a repetir, que el eliminar alumno no hace un delete en la tabla de alumnos, sino que hace un update, ¿sí? Una actualización, le cambia el estado, ¿sí? Con materia, básicamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, tienen un guardar materia, un buscar materia por ID, ¿sí? Un modificar materia, un eliminar materia por ID y un listar materia, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y por qué no existe, ya que en la materia el nombre es único, por qué no existe un buscar materia por nombre? También podría usarlo, ¿sí? Podría tener un buscar materia por nombre. Pero miren, en la lista de materia, algo importante, que seguramente lo vamos a lo recalcamos con todos los profes, es que no muestren los ID en las listas, ¿sí? Entonces, miren cómo está camuflado acá. El ID es como código de materia, ¿sí? Este es el ID. Entonces ponemos, nosotros ese código, para nosotros el ID, ¿sí? Entonces, en materia, ¿sí? Como son pocas, usar el ID como un código que identifica la materia podría ser válido. Pero no pusimos ID, ¿sí? Entonces, acá en este caso tenemos la búsqueda por código, ¿sí? Si ustedes, no sé, dicen, no, yo pensé la vista de otra manera, ¿sí? Que el usuario escriba el nombre de la materia, ¿sí? Las primeras letras, y aparezca en una lista las materias que empiezan con ese nombre. Eso también es válido, entonces necesitaría una funcionalidad en materia data, ¿sí? Que recibiendo el nombre de la materia muestre o liste o devuelva un array list, por ejemplo, ordenado, de todas las materias cuyos nombres empiecen con la cadena que recibe por parámetro. ¿Sí? Entonces muestro esos datos en una tabla, ¿sí? En una tabla. Bien. O sea, todo depende de qué quieren mostrar en la vista, es lo que van a necesitar tener en sus clases data. ¿Okay? ¿Sí? Si ustedes hacen las vistas usando estas vistas sugeridas, con los métodos que nosotros les sugerimos en las clases data, es suficiente. ¿Sí? Ahora bien, en inscripción data es la clase un poquito más compleja, inscripción data. ¿Sí? Fíjense, en el caso de inscripción data, ¿sí? Esperen que vuelvo acá. En el caso de inscripción data,
Voy a cerrar esto, está molestando. Tengan paciencia. Ahí bueno. En el caso de inscripción data, fíjense que los métodos que ustedes deberían tener ahí son los siguientes, ¿sí? Deberían tener uno que me permita guardar la inscripción, uno que me permita obtener todas las inscripciones, ¿sí? Uno que, por ejemplo, dado un alumno, el ID de un alumno, me devuelva las inscripciones de ese alumno, ¿sí? Y ahí ustedes, cuando devuelven una inscripción viene, ¿sí? Viene, no solamente con la nota, no solamente con, bueno, la nota, lo único que verdad, sino también viene con la materia y el alumno, ¿sí? Que está en esa materia. Viene el objeto completo también, no una inscripción. ¿Ah? Podría usar eso. Que recibe el ID de quién? El ID de un alumno, me devuelve las materias en las que está inscrito ese alumno, ¿sí? Eso tranquilamente, ¿sí? Lo podría sacar ese método y seguir usando el obtener inscripciones por alumno. Entonces, obtengo las inscripciones, ¿sí? Y de esas inscripciones saco los alumnos. Entonces, es lo mismo, tengo, ¿sí? O saco las materias, ¿tá? Entonces tengo, en estos dos métodos, tengo lo mismo, básicamente. Solamente que en el obtener materias pulsadas tengo solamente las materias, ¿sí? Y en el método de arriba, en el obtener inscripciones por alumno, tengo no solamente las materias, sino también tengo el alumno. Se repite en este caso, ¿no? Bien. Acá hay otro método, ¿sí? Que, dado el ID, nos devuelva las materias en las que no está inscrito, ¿sí? Para hacer eso, ¿se acuerdan que nosotros vimos en la primera entrega, tenían un ejercicio en donde usaban el not in, por ejemplo, ¿sí? Para devolver esto, ¿sí? ¿Sí? Perdón. Si hay alguna consulta, abran el micrófono porque no alcanzo a ver el chat. Sí, creo que Internet está inestable en este momento, entonces por ahí quedo hablando y me parece que no escucho. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos bien, profe. Profe, entonces también tenemos que mostrar las materias donde no está inscrito. Bien, sí. Fíjate que tenés en obtener materias no cursadas o no inscritas, también lo tenés. ¿Sí? Fíjate que tenés las materias en las que está inscrito y las materias en donde no está inscrito el alumno. Estos métodos que tenés acá, obtener las materias en donde está inscrito y obtener las materias en donde no está inscrito, ¿sí? Estos dos métodos están sugeridos acá, están puestos en este UML para poder satisfacer la vista que les mostré recién de las inscripciones, donde dado un alumno, yo podía ver las materias en donde no está inscrito para poderlo inscribir, ¿sí? O, dado el alumno, nos digan qué materias está inscrito para poder anular esa inscripción, ¿sí? El borrar una inscripción, ¿sí? Para anular una inscripción, a ver qué pasa. Lo más probable es que desde la vista, yo diga, bueno, para borrar una inscripción le paso el ID de la inscripción y lo borro. Sí, pero ¿qué pasa? Si vos al administrativo le decís, bueno, pasame el ID de la inscripción, es un dato que muy probablemente él no conozca, porque es un dato muy técnico el ID. Un dato que vos usás en tu base de datos para identificar, ¿sí? Una tupla, pero para él no representa nada, ¿sí? Entonces, sí él puede ubicar una inscripción, por ejemplo, ya sea para anularla, por ejemplo, o para cambiarle la nota, si tiene el alumno y la materia. Entonces vos decís, che, bien señor, ¿usted quién es? Juan Pérez. Bien, ¿qué materia es la que, a Juan Pérez, ¿en qué materia lo tengo que sacar? Sacarlo de matemáticas, ¿sí? O darlo de baja de matemáticas. Bueno, entonces con esas dos referentes, ¿sí? El borrar inscripción puede ubicar, ¿sí? Una inscripción puntual, ¿sí? Dentro de la tabla de inscripción, ya que no vamos a tener a un mismo alumno inscrito dos veces en la misma materia, ¿sí? Por eso es que con esos dos valores podemos identificar a una inscripción, ¿no? Profe, Sí. aparte para recuperar el ID de mesa, habría que hacer como una sentencia primero
que recupere en base al alumno y la materia el ID de mesa y después mandárselo, ¿no? Tal cual, tendría que hacer alguna operación previa para que liste por lo menos las inscripciones con los alumnos, ¿sí? De ahí elegir, y, ¿sí? Podría hacerse así también, ¿sí? Pero ahí tiene el método de obtener inscripción por alumno. O sea, ese ya no Claro, devuelve teniendo un el alumno me método de doy una inscripción. inscripción, puedo tomar el ID, ¿sí? Entonces, por eso, a ver, depende de cómo ustedes armen las vistas, ¿sí? ¿Estamos? Depende de cómo ustedes armen las vistas. Ustedes dicen, no, yo, para armar las vistas, me valí de obtener inscripciones de para recrear el alumno, y la materia, o lo que sea yo, y tengo el ID de inscripción ahí, genial, entonces podrías modificar tu borrar inscripción, ¿sí? Que reciba la ID de inscripción. ¿Estamos? O sea, ¿a qué quiero llegar yo también con esto? Es que no importa cómo lo hagas, mientras funcione, ¿sí? Y tengas la posibilidad de borrar, o sea, que exista ese comportamiento, ¿sí? ¿Cómo lo hagas? No me interesa, ¿sí? O sea, no es tan relevante, ¿sí? De a que tiene que estar esa funcionalidad, porque me pide explícitamente el enunciado que pueda dar de baja a un alumno de una materia, ¿no? Como también me pide que pueda cambiarle la nota, ¿sí? Entonces, debería tener un método que me permita actualizar la nota. Para actualizar la nota, ¿qué necesito? Necesito el ID de la inscripción y la nota, ¿sí? Si no tengo el ID de la inscripción, ¿qué necesito? El alumno, la materia, ¿sí? Y la nota que va a tener en esa materia. ¿Estamos? Que es lo que está marcado, está marcado de abajo, ¿sí? En este enunciado. ¿Mm? Otra vista que tienen que tener es la posibilidad de, dado un alumno, dado una materia, decir qué alumnos están inscritos en esa materia, ¿sí? Ya que una de las vistas sugeridas, ¿sí? Ya que una de las vistas sugeridas es justamente eso, ¿no? Una vista que, dado un alumno, una de las vistas sugeridas es la de alumnos por materia, es decir, la vista en donde, eligiendo una materia, me muestre qué alumnos están inscritos en esa materia. En las tablas, por ejemplo, tú vamos a decir, ¿por qué mostrás el ID acá? Bueno, para después mostrarles por código cómo puedo hacer para ocultar una columna, ¿sí? ¿Estamos? Puede suceder que usted diga, yo necesito que muestre acá en la fila, necesito tener en una fila el ID del alumno para hacer algo, ¿sí? Pero no quiero que se muestre, ¿sí? Porque lo necesito para que cuando seleccione esa fila, tomar el ID, porque es más fácil con eso hacer la operación, pero no quiero que se muestre. Entonces tenemos posibilidad de modificar por código, ¿sí? La estructura de una tabla. Vamos a tener una clase donde vamos a hablar si bien ustedes tienen un video ahí que les pasamos, una lista de las listas, hay un video que explica cómo armar una tabla, lo vamos a hacer nosotros vamos a hacer entre todos una tabla, ¿sí? Para una de estas listas, ¿sí? Para que caiga la fecha, ¿sí? Entonces, básicamente, esas son las funcionalidades que ustedes tendrían que tener, ¿sí? Tanto en alumno, como en materia, como en inscripción data, ¿sí? Clases de acceso a datos deberían tener esas funcionalidades, ¿sí? Como mínimo para poder satisfacer eh, lo que van a tener que representar en la vida, ¿no? Eso es importante. Yo les había pasado un UML, y bueno, pero en el transcurso de la semana lo fui modificando, editando para que quede lo más potable posible. ¿Sí? Entonces, esta es la versión que va quedando final. Bien. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No. No, profe, con lo que más estamos renegando, va, al menos por mi cuenta, es con las sentencias de SQL, pero ahí ya le estamos agarrando la mano. Bien. Bueno, algo importante es justamente, tengo que hacer una soncera, ¿no? Tengo que hacer el método agregar alumno o guardar alumno. Sé que es un insert, pero no me acuerdo de la sintaxis. Pruébenla primero, ¿sí? En MySQL, ¿sí? La prueban en la base de datos,
¿sí? Y una vez que la encontraron y se dieron cuenta cómo se usa, copian y pegan en Java y modifican poquito lo que tienen que modificar porque la estructura de la sintaxis, de cómo la tienen que usar, ya la van a tener. ¿Sí? Entonces, es importante que la prueben a las sentencias esas primero en el gestor. Sí, la que más se me complicó igual más que las de select o insert es la de las que tienen el join, el inner join, esas, pero Bueno, bueno. está bien. Fíjense que la mayoría de esas consultas que necesitan fueron respuesta del práctico que hicieron en la entrega 1. Sí, 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 sí. Muchas de las consultas que tienen que usar ahí fueron respuestas, ¿sí? O fueron hechas directamente en SQL en el práctico número 1. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, a ver, grupo 1 puede compartir y mostrarnos cómo va. ¿Alguien del grupo 1? Bien. ¿Ya terminaste con alumno? ¿Estás concursada? Tengo un poco de las tres. Acá. Bien, a ver, ¿cuál de tu grupo? ¿Quién es el que está haciendo lo de alumno data? El alumno data ya lo terminamos. Lo terminaron. ¿Y Lo íbamos vos haciendo estás entre... concursada? Ajá. ¿Y quién hizo materia en tu grupo? Como le digo, profe, no, lo íbamos viendo entre los tres, porque nos íbamos consultando todo, así que lo íbamos viendo entre los tres las tres cosas. Bien. Miren que para el proyecto que viene van a tener que separarse, repartir sí o sí las tareas, chicos. Porque si no, no Sí. van a llegar. ¿Sí? Sí, sí, estamos al tanto, solamente que nos queríamos poner de acuerdo en cómo hacerlo para no meter la pata. Pero sí, sí, estamos al tanto. Siempre tengan, ¿sí? Siempre tengan, uno de ustedes encárguese siempre de hacer una copia de seguridad, una copia del proyecto. Tener aparte una copia actualizada del proyecto por las dudas si se pisan en el repositorio, ¿no? Nos pasó eso también. Por las dudas si se pisan. Por eso tengan una copia. ¿Mm? Y no trabajar, no tentarse uno de modificar cosas que hizo el otro, ¿sí? Porque si trabajan dos sobre la misma clase, es más riesgo de pisarse, ¿no? ¿Está? Sí, Bien. sí, nos pasó justamente eso por ir haciendo un poquito todos los tres y sí, se nos pisaron los dedos, pero ya aprendimos, por las malas, pero aprendimos. Bueno, bien, entonces están ya ahí en la recta final, están concursadas. Algo importante, chicos, en el main, las pruebas. ¿Han ido haciendo las pruebas? ¿Sí? Eso pueden pedirle a alguien del grupo que vaya probando. Alumno data, materia data, y después van comentando, ¿sí? Pero comentan, ¿sí? Para que no se ejecute. Sí, Hicieron las pruebas de alumno. acá, Bueno, acá yo hice un método para actualizar el estado del alumno. No sé, se me ocurrió como no había visto el UMLS que nos mostró recién. Y no sé, se me quedó medio trabado, pero bueno, nada. el Estado lo único que hace, el cambio de Estado lo único que hace es, eh, El nada, eliminar alumno. recibe desde la vista un booleano y ese es el que se lo setea a Estado, nada más. Ujú. El booleano y el alumno recibe, ¿sí? El ID del alumno está bien, ¿sí? El único cambio que tiene que hacer es ese. Que está bien ahí. Cambia el Sí, estado. en la consola como que se me queda esperando un enter todavía, pero no sé por qué. ¿Qué pasó ahí? Tomé el execute update para que me vuelva las columnas, el número de columnas alteradas, ¿no? Me parece que Sí. funcionaba así. Lo metí dentro de un if, pero no me muestra, no entra en ninguno de los dos. O sea, no sé, quizás está mal esto. No, quizás esté, ¿sabes qué? También los nombres de los campos, existen esos campos, porque a lo mejor, Igual las primeras pruebas que hice fue metiendo un int, porque sabía que en la tabla era un tiny int. Todavía no lo hice recibiendo un booleano. Acá lo estaba modificando sí, Paco, para que si la respuesta es 1 o 0, ponga el booleano que recibe en true o en false y después se lo paso ahí en booleano. está bien. Ahí, Eso. chicos, cuando prueban en el mail, no se gasten tanto con tanto detalle. Está perfecto, me gustó, es hermoso. Sí, hasta por ahí lectura de teclado, pero no lo... Es probar, a ver, me devuelve true, bárbaro. Me agrega el alumno, bárbaro. ¿Sí? Es pruebas puntuales, sin tanto detalle, para que, pues, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Estamos?
¿Sí? Sí, también, profe. Es una costumbre mía de rebuscarme la que tengo. Mira, para que los chicos están diciendo algo ahí, andate otra vez a donde cambias el estado del alumno, el Ah, método de cambio de estado, en alumno data. en alumno data. El primer signo de preguntas es el del estado, está al revés. El primer signo de pregunta, el segundo es el de Ah, mira. no entra por ahí. Y el primero es el del booleano. Booleano. Ujú. ¿Qué observadores? Sí, ahí creo que Gabriel fue el que dijo. Ujú. Gabriel, sí. Bien. Ahora sí. Muchas gracias, grupo número 1. Muchísimas gracias. Grupo 7, ¿cómo andan? Bien, profe, ¿quiere que comparta? Por favor, Ahí abro el NetBeans y ya comparto. grupo 9. Bueno, compartan, Gabriel, por favor, y nos charlan acerca de tu experiencia. ¿Cómo lo manejaron? Cuéntanos. ¿Qué quiere que muestre, profe? Contanos primero cómo se organizaron con Git, cómo trabajan con Git en el equipo. Bueno, nosotros tenemos el repositorio y somos colaboradores. Está bien, no lo compartas el repositorio. Ah, bien. No lo compartas porque te van a copiar. Ah, perfecto. Eh, y trabajamos en clases distintas. Nos pasó lo mismo que, no sé si Facu contó eso, de que al principio estábamos trabajando y nos pisamos y se nos borraron las cosas. Entonces lo que hicimos es crear un proyecto aparte acá paralelo. Entonces cada uno trabajaba en una clase. Cuando terminaba esa clase, la copiábamos al original y de ahí lo subíamos al GitHub. Es buena eso. Porque nos pasó varias veces que trabajábamos en una clase, cuando la mandábamos, se nos borraba todo. Entonces, sí, decidimos hacer eso, una copia. Está bien. Trabajan, todos tienen la misma copia y Sí, uno que es el que está en el repositorio. Trabajan sobre la copia. Cuando ponen algo en la copia, avisan, y hacen lo el subimos. avisan, los demás hacen pull. Está bien, Sí, 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 para que no nos pisemos. está bien, está bien. Y bueno, nosotros ya hicimos todas las clases. Nos quedaba solamente este de inscripción que estábamos medio trabados, pero bueno, ya teníamos todo. Bien, muy bien. Muy bien, Gabriel. Muy bien. O sea que ya tranquilamente pueden empezar ustedes con las pistas, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Genial, genial. Bueno, muchas gracias, Grupo 9. Quiero... ¿Hay algún otro grupo que trabajó con el Git? Todos tienen que tocar, ¿no? Pero bueno, que estén... Sí, profe, nosotros habíamos trabajado también con Git de Bueno, una forma similar así, con un proyecto local. ¿sí? Y después, bueno, cuando uno terminaba una parte, lo hablábamos por WhatsApp, avisábamos que ya estaba y íbamos subiendo. Y Bien. aparte para que quedara Todos los trabajamos en commits, un proyecto clonado. sí, 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 por las Bien. dudas. Pero en clases distintas. Sí, Bien. Perfecto. Entonces, cada uno de ustedes trabajaba en un proyecto, en el mismo repositorio, digamos, no como el grupo 9 que hizo una copia. Trabajaban en eh, la copia. claro, el repositorio en este caso lo inicié yo y después empezamos a decir, bueno, voy a hacer esta clase, voy a otra clase, para que no trabajáramos en el repositorio, en el clonado, digamos, de la máquina local. Yo hice un repositorio aparte también, ahí empezar a trabajar por las dudas.
Y una vez que probaba que ya funcionaba todo, lo nivelábamos en WhatsApp y ahí subía al repositorio de GitHub y los otros, bueno, hacían los pull para tener lo mismo. para tener actualizado. Bien, pero a ver, cada uno localmente trabajaba en lo que está arriba, también. Claro, ¿Está bien? O sea, se diferencian de lo que hizo Gabriel, en que no tenían cada uno en la computadora dos copias, el original y la copia, el original y la copia. yo sí, en mi caso sí, trabajé con el original y con una copia, Está por las bien. dudas. Los chicos tenían, claro, que es el respaldo que dijimos. Los Ujú. chicos tenían solamente el original y cuando ellos hacían un cambio, ¿sí? Hacían commit, push, les avisaban a los demás y No, hacían en el... realidad todos teníamos la copia, por las dudas. Y una vez que lo charlábamos por ahí, que probábamos que estaba todo bien, lo nivelábamos por WhatsApp para poder subirlo y que vaya quedando el historial de los cambios que hizo cada perfil en GitHub. Claro, cuando te referís a copias, el clonado, que tiene El, no, una copia local también tenían. un adicional. Sí, como era, en mi El caso, la clon- primera vez que estábamos trabajando con Git, optamos a hacerlo así hasta que le agarráramos más la mano. Está bien, está bien. Bueno, ahí para los grupos que están buscando la forma por ahí de no pisarse, que son tomar un trago amargo. Otra forma es, si ya manejan el tema de ramas, puede que haya algún grupo que sabe manejar el tema de ramas, puede ser que, digamos, cada uno de los integrantes en el mismo proceso, en el mismo repositorio tenga una rama diferente. Bien, bien, una rama diferente. Después, entonces, eh, una vez que cada uno terminó su clase, hacen un merge sobre la rama principal. Esa es otra forma. No lo mostramos por una cuestión de tiempo y cosas, entonces dijimos, bueno, vayan trabajándolo y a ver la que encuentren una vuelta y trabajando en la rama del medio. No es lo adecuado, pero bueno, bien. Bueno, muy bien, chicos. Muy bien. Solamente trabajan por afuera y el Git hacen la entrega. Está bien. De última, la idea es que no pierdan tiempo usando el Git. El Git es algo que es útil en la medida que lo podamos manejar. Si nos va a llevar más tiempo hacer el Git que el proyecto, es como que no tiene mucho sentido. Acá lo fundamental es que ustedes hagan el proyecto y logren la funcionalidad de lo que están desarrollando. Después, que usen el Git o no es secundario, porque la idea es que si lo usan, que lo usen bien, que todos estén trabajando al mismo tiempo sobre el mismo proyecto. Si no pueden lograr eso, es bueno, es otra forma de entrega. En lugar de compactarlo con el RAR, lo están compactando con el zip, nada más, pero bueno. Sí, profe, pero está bien. Pero que uno entregue en Git, aunque sea. El Git, por ahí están todavía con que en el equipo, no sé cómo, cómo clonar, qué sé yo. Pero bueno, que la entrega sea con Git. ¿Sí? Sí. No. Sí, De lo que un, pasa es que podemos tener un experto en Git que no puede hacer el proyecto y eso no sirve de nada, ¿no? está bien. Bueno, pero para Sirve tener nosotros, un proyecto perfecto y no poderlo compartir por el Git, porque es una herramienta, no debería llevarnos tanto tiempo entenderlo y usarlo, digamos, ¿no? Pero bueno, la idea es que podamos salir adelante con este proyecto y no nos quedemos. Ese modelo que el profe les muestra, recuerden que en algún momento lo van a tener que hacer ustedes. No es que hago ingeniería inversa, hago las clases y después hago ingeniería inversa y saco el diagrama. Eh, Tengo que entender lo que es el diagrama de clases porque si no, cuando tengo un proyecto más grande, va a ser complejo. Imagínense que esta base de datos con la que están trabajando tiene nada más que 3 tablas y fíjense lo que es el modelo, ¿no? Entonces ustedes, al tener un proyecto un poco más complejo, van a tener que tener en claro el modelo del diagrama de clases con el que van a trabajar. Eso nada exactamente. más, profe. Muy bien, profe. Así que bueno, tienen todo el material, queda ahora ya depende de ustedes. ¿Sí? Ahí vamos a abrir las salas para que se pongan a trabajar. Cualquier consulta nos llaman, ¿sí? Bien, nosotros, ustedes en este momento están concentrados puntualmente en inscripción data y se habrán dado cuenta
de que es una de las más complejas, ¿no? Porque en esta clase van a necesitar vincular a materias y alumnos también, ¿sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, voy a hacer hincapié en el método de guardar inscripción, ¿sí? Y el método de obtener materias, materias no cursadas, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacer hincapié en esos métodos puntualmente. Entonces, con respecto al guardar inscripción, fíjense que este método recibe una inscripción, ¿sí? Y recuerden ustedes que una inscripción, objeto de inscripción, viene con un alumno completo y una materia completa, ¿sí? Pero en la base de datos, ustedes van a necesitar guardar solamente el ID del alumno que viene y solamente el ID de la materia que viene, ¿sí? En ese objeto. Y con respecto, por ejemplo, al obtener materias cursadas, ¿sí? Ponemos en eso, en donde viene el ID del alumno y me tiene que devolver una lista de materias, ¿tá? Bueno, en ese caso puntual, yo voy a trabajar con dos tablas. En inscripción, tengo solamente el ID de la materia, ¿sí? Entonces voy a necesitar de alguna manera juntarla con inscripción con materia, ¿sí? Y enviar ese join a la base de datos para que me devuelva solamente los datos de materia, ¿no? Eso podría ser. Entonces, vamos a inscripción data, vamos a cerrar acá, si no confundo, y pongamos el foco acá en inscripción data. Entonces, con respecto al método de guardar inscripción, ¿sí? Sé que por parámetro recibe una inscripción, ¿sí? Pero en la base de datos tiene que hacer un insert en la tabla de inscripción enviando el ID del alumno, el ID de la materia y la nota, ¿sí? Se entiende que si este alumno viene digamos, es un alumno para guardar, un alumno nuevo, seguramente no tiene nota, ¿sí? Pero bueno, yo guardo la nota que venga ahí en el inscripción. Entonces, ¿qué necesito hacer en este caso? Lo que necesito es crear un prepared statement donde le digo que voy a enviar esa sentencia SQL, ese insert, ¿sí? Pero tengo que enviar el ID del alumno, enviar el segundo parámetro es el ID de la materia y la nota, ¿no? En este caso, estos dos primeros parámetros, ID de alumno y ID de materia, son enteros, ¿no? Entonces le digo al prepared statement que el parámetro entero, el primer parámetro entero, es el ID del alumno. El primer signo de preguntas le va a corresponder al ID del alumno. ¿Y en dónde está el ID del alumno? Y el ID del alumno viene en el alumno que está en esta inscripción, ¿sí? En esta inscripción le voy a decir inscripción punto, ¿sí? De esta inscripción, en esta inscripción viene el alumno, ¿no? Bueno, acá en este caso, en inscripción, ¿sí? Fíjense que el método que yo tengo acá como getID de alumno, ¿sí? Directamente, bueno, acá está armado para que devuelva el entero que es el ID del alumno, ¿sí? Pero si no hicieron este método, si ustedes dicen, pero ¿cómo voy a tener el método getID de alumno si no tengo un atributo getID de alumno? Lo más probable es que acá tengan el método getAlumno, ¿sí? Estamos, que les devuelva el alumno. Caso porque reusé código de alguien, estaba así. Entonces acá le devuelva directamente el alumno. Si esto es así, ¿sí? El get alumno, que nos devuelve directamente el alumno, en este caso, estoy viendo que lo erré, que ya lo tengo. Voy a dejar, para no romper todo, ustedes van a tener así, un get alumno, acá.
¿sí? Entonces, en inscripción, ¿sí? Lo más probable es que ustedes tengan así, de inscripción, decirle, voy a recuperar el alumno que tengo ahí, y de ese alumno, fíjense, ese alumno tiene DNI, ID, apellido, fecha de nacimiento, y a recuperar el ID del alumno. ¿Estamos? Lo mismo les va a suceder con materia. ¿Sí? En la inscripción van a recuperar, de la inscripción van a recuperar la materia, ¿sí? La materia, y de esa materia van a recuperar el ID de la materia. ¿Sí? Así seguramente lo tienen ustedes. Porque acá en la inscripción les va a venir el alumno completo y les va a venir la materia completa. Sí, ya te pasó, Pablo, lo de la asistencia. ¿Bien hasta ahí? No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Ah, bueno, ahí ya. No. No hay pregunta. Bueno. Y después el resto del método de guardar es básicamente el mismo. ¿Sí? Es básicamente el mismo. Si tienen el método obtener inscripciones, bueno, acá menciono un método que no dije recién, ¿sí? Si tengo el método obtener inscripciones, que me devuelve toda la lista de inscripciones, ¿ok? Bueno, podría hacer un select, enviar a la base de datos un select, asterisco, from, inscripciones, ¿sí? Y lo que me va a devolver, acá en este caso, lo que me va a devolver van a ser los campos de la tabla de inscripción, ¿sí? Que en este caso, a ver si lo tengo yo acá, lo que va a suceder, tengo el mismo de base de datos, pero bueno, ponele que yo hago acá un select, asterisco, from, inscripción. Fíjense que lo que obtendría sería el ID de la inscripción, el ID del alumno, pero no el alumno, el ID de la materia, no la materia, ¿sí? Y la nota. ¿Okay? Ustedes no tienen estado, este es otro modelo de otra clase, así que no lo pongan. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo acá? Y bueno, en este caso, preparo el statement, le mando la sentencia SQL, ¿sí? Y en este caso, como estoy enviando un select, es un execute query la que voy a ejecutar, ¿no? Esto me va a devolver un result set, ¿sí? Entonces, como yo prometo devolver una lista de inscripciones, es que en la línea 54 tengo esta lista creada, esta array list, ¿sí? De inscripciones. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez que tengo ese result set, es ir creando, a medida que voy recorriendo el result set, una inscripción e ir metiéndola en esa línea, ¿no? Entonces, por eso es que dentro del while, acá creo la inscripción, ¿sí? Que esto lo podría tener acá para que se vea mejor, ¿sí? Lo voy a poner así, en cada vuelta, ¿sí? En cada vuelta del while, crearía una inscripción, llevo esto para acá, crearía una inscripción, ¿sí? A esa inscripción le seteo el ID, que sí, el ID lo tengo, en el result set es un entero que se llama ID inscripto en mi caso, ¿sí? Pero ahora, a la inscripción, objeto, le tengo que pasar el alumno, ¿sí? Pero tengo el ID del alumno nada más. Entonces lo que podría hacer es lo siguiente. En inscripción data, valerme de un alumno data, ¿sí? Valerme de un alumno data. Fíjense que tengo una instancia como atributo de materia data y alumno data. ¿Para qué? Para lo siguiente. Entonces, cuando recorro acá, yo podría hacer lo siguiente, ¿sí? Como tengo el ID, ¿sí? Llamo de alumno data al método buscar alumno, le paso el ID del alumno que tengo acá, ¿sí? Le paso el ID del alumno que tengo acá, este me devuelve el alumno y es el que se lo seteo a la inscripción, ¿sí? Lo mismo me va a suceder con la materia. Entonces yo le puedo pedir al result set, dame el ID de la materia, la mando a buscar, armo la materia y se la seteo a la inscripción, le seteo la materia que encontré. Con respecto a la nota
el valor que me devuelve, entonces le digo, de la inscripción te seteo la nota, y la nota es la que está en el result set, que es un doble, y en la columna se llama nota. ¿Sí? Ahora, si ustedes no quieren hacer esto, ¿sí? Si ustedes no quieren hacer esto, yo acá podría decirle en el select, a ver si lo puedo ver acá, ¿sí? Si no quieren hacer esas búsquedas, podrían hacer en el select, ¿sí? Joinear inscripción con, por ejemplo, materia, perdón, primero con alumno, sobre los campos, inscripción punto ID de alumno sea igual a alumno punto ID de alumno. ¿Sí? Y esto también joineado con materia sobre los campos, inscripción punto ID materia, o join acá, que sea igual a materia punto ID materia, ¿no? Bien. Bueno, acá podría ser para un alumno en particular, ¿no? Bueno, acá como quiero todos, no va un bueno. Ahora, en el select, ¿sí? Podría decir, bueno, voy a mostrar de materia, punto, el ID de materia, coma, vamos a hacer con alumno para que se entienda primero. De alumno muestro el ID del alumno, coma, de alumno muestro el nombre, coma, de alumno muestro, ¿sí? El apellido, y así todos los campos de alumno, y luego todos los campos de materia. Materia, punto, ¿sí? Entonces, ya con una sola petición, ¿sí? Con una sola petición a la base de datos, yo ya estaría extrayendo, ¿sí? Por un lado, estaría extrayendo por un lado el alumno, ¿sí? Estaría extrayendo por un lado todo lo que tiene que ver con el alumno acá, y por otro lado tendría todo lo que tiene que ver con la materia. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la materia. Podría hacerlo de esa manera. ¿Sí? A ver si ejecutamos acá, que esté todo bien. ¿Ven? Entonces, acá tengo todo lo que tiene que ver con el alumno, ¿sí? Y acá tengo todo lo que tiene que ver con la materia, ¿no? Entonces, Fermín Fernández está inscrito en la materia con el I1, que es laboratorio. Entonces, yo con estos campos, de acá a la izquierda, armo un alumno. ¿Sí? Entonces me ahorro de tener que, teniendo solamente el ID del alumno, llamar de alumno data, ¿sí? Con el ID para que me traiga el alumno. ¿Sí? Entonces podría con un solo select hacer todo. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si lo hago con un solo select, ahorro tiempo de procesamiento en estas búsquedas. ¿Sí? Sería lo más adecuado. Todo como ustedes lo quieran encarar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les estaba mostrando? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Fíjense, por ejemplo, el que me devuelve las materias no cursadas. El obtener materias no cursadas. ¿Sí? Entonces, este método recibe por parámetro el ID del alumno y me tiene que devolver las materias en las que cursa este alumno. ¿Sí? Entonces, bueno, acá en este caso, este select, ¿sí? Este select me devuelve todas las materias. Este select, si yo lo tengo hasta ahí, todas las materias activas son. ¿Sí? Ahora, esta condición que le agrego acá, en donde le digo que el ID de la materia no esté en este select que tengo acá, en la subconsulta, me devuelve los ID de las materias en donde está inscrito el alumno que me pasan por parámetro. Entonces, toda la consulta lo que hace es, del conjunto de materias, ¿sí? Me va a devolver aquellas que estén activas y su ID no participe en este conjunto de ID de materias en las que está inscrito el alumno. Por lo tanto, lo que me va a devolver son las materias en las que no está inscrito. ¿Sí?
Entonces, pero este select se alimenta de la tabla materia, por lo tanto, ese asterisco me devuelve los campos que forman una materia. Entonces, cuando recorro este result set, ¿sí? Lo que voy a tener son todos los campos para reconstruir la materia. Como prometo acá también devolver una lista de materias, creo la lista de materias, ¿sí? Y en cada vuelta de recorrida sobre el result set, creo una materia vacía y le seteo esa materia. El ID, que va a estar en el result set y que es un entero, ¿sí? Y el campo se llama ID materia. El nombre, se lo seteo con el dato que extraigo del result set, que es un string, y se llama nombre. Lo mismo para año. ¿Sí? ¿Estamos? Ese sería el ejemplo de materias no cursadas. El obtener materias cursadas, ¿cuáles son las materias cursadas? Y bueno, las materias cursadas sería el join entre inscripción y materia, ¿sí? Entre inscripción y materia, para un alumno dado. Entonces, en el where, como yo estoy reuniendo acá, fíjense que acá en este caso, en lugar de usar un join, ¿sí? Uso un producto cartesiano, por eso es que en el front tengo dos tablas, ¿sí? Inscripción, coma, materia, y en el where las uno, ¿sí? Inscripción, ID de materia, sea igual a materia, ID de materia. Ahí estoy saliendo. Y en inscripción, el ID del alumno, sea el que me pasan por parámetro. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo es la lista de inscripciones de un determinado alumno. Pero cada inscripción tiene la ID de la materia. Yo quiero devolver los nombres. Yo INIE con la materia, ¿sí? Puedo decirle al select que muestre de materia o de inscripción, porque lo tengo en cualquiera de las dos tablas, el ID de materia, el nombre de la materia y el año. Estos campos los puedo mostrar porque en el front estoy uniendo las dos tablas. ¿Sí? Estos campos, nombre y año de la materia, los puedo mostrar porque en el front estoy reuniendo también con la tabla materia. ¿Sí? Entonces, acá para armar las materias, directamente, como este select me va a proyectar todos los campos necesarios para armar una materia, no me hace falta. ¿Sí? Si yo acá proyectara los ID de materia, sí tendría que acá, para reconstruir una materia, tomar el ID, llamar de materia data, un método que busca la materia por el ID y armar la materia. En este caso digo, bueno, acá tengo la materia. Entonces, en cada vuelta que haga del result set, extrayendo estos campos, puedo reconstruir, ¿sí? Una materia. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que les voy a pasar, ahí por el chat, les voy a pasar acá este ejemplo de cómo está hecho este select, que te devuelve todas las inscripciones, ¿sí? Para que lo tengan ahí como ejemplo. Voy a copiar, ¿sí? Para que lo tengan ahí. Ahí fue. Y el de materias no inscritas. Fíjense que la consulta que usamos en el de materias no inscritas o no cursadas es el mismo que hicieron ustedes en el trabajo práctico de la entrega 1, ¿sí? Tenían una consulta de ese tipo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo están con el tiempo?